para dar una mirada, dos temas quería hablar con él. Primero quiero decir algo. Jamás a Andrés Lablunda, al cual considero ya un compañero componente de la radio, eh, quisimos hablar con detenimiento de su historia, más que la mirada de un compañero estatal, militante, que tiene un cargo de responsabilidad sobre la coyuntura. Y me parece que ese fue el valor agregado que formó este contacto, por eso ahora estamos en contacto. Hola Andrés, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Tal. Buen día, ¿cómo les va? ¿Me Bien, Bien. escuchan bien? sí, nosotros bien, Bien. contento de verte. Yo, Igualmente. yo estaba diciendo en este día tan particular, jamás te entrevisté pensando en tu historia, obviamente banco todo lo que sos, porque me parecía que el solo hecho de venir a una radio de trabajadores y trabajadoras, porque vos sos también estatal, ya daba por sentado toda esta recuperación. Pero hoy es el día del derecho a la identidad y me parece que era oportuno dar tu mirada sobre la situación, sobre todo, seguramente estás saltando, las abuelas están haciendo una campaña de financiamiento, de apoyo, porque obvio estos gobiernos te desfinancian todas estas políticas que nos tienen que llevar a esclarecer la verdad. Así que bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Gracias por considerarme para que salga en la radio, ¿no? Yo también lo considero como un espacio muy propio. Y Sí, cuando digo propio, no en términos individuales, sino en términos del proyecto, ¿no? Que nos une, que es un proyecto de país que supimos construir hasta el 2015 junto a Cristina, que se fue con la plaza llena, que hoy está proscripta. claro. Y eso nos llena de mucha angustia, pero a la vez nos da mucha fuerza, porque, porque bueno, uno cuando lo escucha a Trump, viste, primero negándole la estadía en Estados Unidos, y después diciendo, ¿no? Que hay una referente muy de izquierda. Claramente nosotros somos los enemigos de Trump, Claro, y eso tiene que quedar muy claro también a la hora de votar. sí, sí. Eh, Pero bueno, no me quería ir primero de lo que señalaste, Walter, de que bueno, hoy es un día también particular. Estamos en el marco de una campaña, pero es un día muy especial porque bueno, es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Además es el cumpleaños de Estela Carlotto, coincide Sí, increíble. ese día con el cumpleaños de Estela. Y bueno, y lo reivindicamos al día porque el derecho a la identidad es un derecho, si se quiere, bastante nuevo en la historia argentina. Antes no se tenía conciencia de la importancia de saber la verdad, de la identidad de las personas, hasta que, bueno, ocurre el genocidio y consecuencia de ese genocidio se reúnen madres de desaparecidos, algunas madres y también abuelas, Claro. y comienzan a buscar a sus nietos y nietas. Y en esa lucha, en esa búsqueda, en esa organización que se dieron las abuelas, se conquistan derechos, ¿no? Primero se fueron localizando, encontrando y restituyendo nietos y nietas, entre los cuales estoy yo. Pero es una lucha que, si bien tuvo sus logros y tuvo su alcance, es una lucha que debe continuar. Es decir, hay una necesidad vigente de seguir Totalmente. encontrando a los que faltan. Por eso la vigencia de las abuelas y la permanencia de una lucha que debe sostenerse, que fue pilar de la democracia, sigue siéndolo y le pone un freno también a las políticas de autoritarismo en gobiernos coyunturales como este, porque este es un gobierno muy coyuntural y esperemos que lo sea por muy poco tiempo, por eso también la importancia del domingo. Entonces, ante gobiernos de esta característica, donde intentan pasear al Estado, que intentan justamente a las áreas que velan por el cumplimiento de los derechos humanos y que para que esto no se vuelva a repetir, las desfinancian. Financian al propio Estado, recortando, vaciando esas áreas y también quitándole el apoyo a organizaciones como las Abuelas de Plaza de Mayo. Claro. Y es ahí que bueno, hacemos siempre extensiva la necesidad
de la solidaridad del pueblo argentino para apoyarnos económicamente, ¿no? Más Sí, allá del aporte que hacemos todos, individuales, para con las abuelas, de hecho yo particularmente aporto todos los meses, necesitamos que toda la comunidad lo haga porque esto no es una cuestión individual, exacto, la, la cuestión de la identidad es una cuestión colectiva fundamentalmente. Cuando la identidad de una persona, de una sola persona, está en duda la identidad de todos. Y hoy fijémonos que no solamente son los 300 nietos y nietas que aún no están, o están pero no saben quiénes son, porque son desaparecidos en democracia, claro, también están los hijos y hijas, Claro. ¿no? Entonces estamos hablando de muchas más personas, de totalmente. muchas personas. Son dos generaciones las que buscamos. Sí, además, en el contexto que se dio, siempre nos queda la duda si, viste, culturalmente, conozco casos particulares en el interior de una provincia que conozco muy bien, que como había casos de indocumentación o eh, entendemos que el número es mayor, digo el caso de las ligas agrarias en Corrientes, en el centro de la provincia. ¿Y cómo se descubrió esto? A raíz de una gran inundación en el año 92. Una gran inundación, se inundó un pueblo que se llama Perugorría. Ah, lo Imposible. conozco, sí, sí, lo conozco la intendenta. Había la ex intendente de su momento. Mira, Ujú. yo hice un trabajo particular en Perugorría y resulta que después de la gran inundación se encontraron un caso de gente que murió en la inundación y no estaba documentada. Entonces, el único registro que había fue el de las iglesias. Mm. En las iglesias se anotaban los bautismos, Claro. pero no se anotaba en el registro civil. Entonces ahí ese dato me llevó a preguntar, hincha pelota siempre con esta de preguntar, que si esto era una práctica común, y era muy común. Entonces cuentan esta gente, las ligas agrarias o el movimiento campesino que sufrieron, porque escúcheme, la represión no fue solamente en la zona urbana y hacia los grupos armados, también fue particularmente aquello que luchara todo en contra de ese atropello que sufrían los trabajadores y trabajadoras. Y ahí me contaron el caso de que puede haber más gente, pero que la gente por cultura, desconocimiento, miedo o indocumentación no están registrados. Y esto debe pasar, Andrés, seguramente. Claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Por eso, bueno, uno habla, cuando habla del derecho a la identidad, siempre, Sí, comúnmente se asocia a lo que pasó en los 70 y a todo el proceso de memoria y verdad justicia, pero bueno, hay mucha gente que no sabe quién es, o gente que busca a su verdadera familia, sí, ¿no? sí, Y es tan importante para la vida de una persona saber quién es, que, bueno, es una cuestión existencial la identidad, ¿no? sí, sí. Eh, somos en la medida que accedemos a nuestra verdad. Exacto, justo hoy le contaba a Walter al principio que Abuelas publicó el dato de que cada año son 3.000 personas las que consultan o tienen dudas sobre su origen. Es un montón. Por esto que decías vos, ¿no? De los nietos, pero después sus hijos, bueno, toda una cadena generacional que se necesita saber, ¿no? Para calmar esa duda existencial, como vos decías, y bueno, reconocerse a uno como tal. Claro, claro. Y acá, bueno, tiene mucha importancia, primero, el contexto político y el rol de los grandes medios de comunicación. Eh, yo recuerdo cómo las consultas empezaron a bajar cuando ganó Macri. Claro. Después del 2015 empezó a bajar muchísimo. Y también me acuerdo cómo subieron exponencialmente cuando se hizo un ciclo en Telefe, estoy hablando año 2006, 2007, cuando no había múltiples pantallas ni múltiples canales para informarse Claro. en redes, es decir, que tenía un nivel de audiencia muy alto. Estamos hablando de Telefe de los años antes del 2010, con lo cual tenía una audiencia impresionante. Sí. Y ahí hubo un ciclo que lo produjo Bernarda Llorente, la compañera de Tayana, Sí, que se llamó Televisión por la Identidad. Fue un ciclo de tres producciones ficcionadas,
de 3 historias de Mira. nietos restituidos, que tuvo un impacto pero brutal. Es más, yo identifico como 2 grandes hechos en la historia de abuelas que, que, que de alguna manera amplificaron la búsqueda, y fue este ciclo, el de Televisión por la Identidad, con estos 3 capítulos que fueron impresionantes, porque aparte fueron historias ficcionadas, por lo cual Claro, fue algo muy fácil de acceder, fue masivo y demás. Y después la recuperación del nieto de Estela con Guido Ignacio Carlotto, ¿no? Fueron exacto. 2 hechos ahí que amplificaron la cosa. Y después llegó Macri, y después vino Ah, todo este tema que instaló con el curro de los derechos humanos y toda esta cuestión, que bueno, planteó un gran desafío, ¿no? Para la búsqueda. Pero bueno, las abuelas siempre, ante la adversidad, son perseverantes. Y yo creo que ahí siempre nos apoyamos en el propio pueblo, porque aparte de Televisión por la Identidad, estuvo Cine por la Identidad, sí, Teatro por la Identidad, teatro, sí, Música por la Identidad. Bueno, siempre de alguna manera el pueblo, muy consciente y con mucho consenso democrático, ¿no? Porque no es solamente de un sector de la política, sino que hay amplios sectores de la política y de la sociedad que entienden que los derechos humanos no son ni derecha ni izquierda, sino que son un patrimonio muy propio, un activo muy propio de la comunidad que hay que resguardar. ¿Resguardar para qué? Para cuando vienen gobiernos tan autoritarios, claro, violentos, represivos como esto, tengamos un muro de contención al acceso. totalmente, Porque totalmente. si no estaba este muro, que antes era un muro de impunidad, pero que Néstor Kirchner pudo derribarlo, esto puede volver a repetir. Imagínate si no había leyes de reparadoras y leyes de memoria y verdad y justicia, como todo el proceso que se dio con Néstor y Cristina. ¿Qué hubiese pasado si te enfrentás a gobiernos como estos? Claro, Una Patricia Bullrich sin los genocidas presos, ponele. no, no, totalmente, totalmente. Porque las leyes de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, lo que dieron es también toda una enseñanza pedagógica para dentro de las propias fuerzas de seguridad. Porque saben que el político pasa, pero la fuerza el integrante de la fuerza de seguridad sabe que si se excede de los límites democráticos, lo que le espera después es la pena y la cárcel, ¿no? Y eso no es menor. No es menor porque eso siempre juega para dentro de la fuerza. Tal cual. Entonces, por eso que es algo que debemos cuidar tan fuertemente los argentinos y argentinas. Y vos fíjate que pasó Milei, pasa Milei, pasó Macri y pudimos, ¿no? Seguir levantando la bandera y teniendo el acompañamiento de amplios sectores de la sociedad, muy, muy amplio. Hay un muro ahí que ellos no pueden atravesar. Y mirá que estamos atravesando ahora un contexto muy Muy difícil. complejo, muy complejo. Somos prácticamente el virreinato del Río de la Plata de vuelta, Sí, tal cual. a punto de convertirnos en colonia. Por eso digo, para no ser colonia, fuerza patria. Totalmente. Es lo mismo. Pues sabés que encontré una frase tuya que viene a redondear lo que acabas de decir. Vos dijiste una vez, lo único que puede convivir con el amor es la verdad. Claro, sí, sí. Clarísimo. Y el domingo, ¿cuál es tu expectativa? Porque no podés, es indisoluble la persona humana, particular y colectiva, de lo que va a ocurrir el día domingo, un acto eleccionario, donde no hay mucha diferencia fríamente por los números que pasó en junio a hoy, con la degradación de un gobierno que realmente se degradó de una manera brutal desde junio hasta la fecha. ¿Cuál es Sí, tu sí. expectativa? Es muy positiva. En el sentido de nosotros, esta campaña, la nacional, nosotros hicimos una muy buena campaña en mayo, cuando en la ciudad de Buenos Aires estoy hablando, cuando llevamos la propuesta Es Ahora Buenos Aires, que Sí. encabezaba el Santoro. Ah, fue Que en bueno, mayo. Mira, ya me perdí. en mayo y después septiembre la de la provincia. Sí, tenés Ahí razón. está. Perdón. En mayo fue la nuestra acá en la ciudad, que hicimos una muy buena elección de más de 27 puntos, donde interpelamos no solamente a los sectores populares o del sur de la ciudad, sino que supimos ahí también interpelar a los sectores medios, donde ya se empezaba a visorar la crisis
que después se profundizó con el pasar de los meses. Y ahora aspiramos, bueno, esa fue como una primera estación, ahora pasamos a una segunda estación donde esperamos tener más apoyo, porque claramente en este caso voy a hablar de la Ciudad de Buenos Aires, que es Sí, donde sí, estoy sí. todos los días. La gente empezó a visualizar claramente o sentir la necesidad de ponerle un freno a este tipo de políticas, sobre todo la de Javier Milei, sobre todo la de Javier Milei, también a la de Correcto. Macri, que eso se Sí, expresó sí. en mayo. Pero porque vos vas, caminás en la calle, tocas una puerta, te juntás con las personas y encontrás un jubilado, una jubilada, un docente, o una docente, te encontrás un estudiante, un estudiante. Es decir, todos son sectores poblacionales profundamente afectados por la política de Javier Milei, con el cierre con el intento de financiamiento del Garrahan, de financiamiento de las universidades, eh, recorte permanente de las jubilaciones. Hoy mirá este dato, vos para no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires tenés que ganar 2 millones de Ah, pesos, claro. Una locura. pero y sin considerar el alquiler. Exacto. Ah, encima. No, no, es dramática la situación. Hace 2 días tuvimos la presencia del ministro de Salud, Fernán Quirós, que es un buen ministro, hay que reconocerlo. Está en el marco de un mal proyecto, pero es un buen ministro. Eh, Nos decía que un fenómeno, nos describía un fenómeno que antes no se daba, y es que ahora los sectores medios de la ciudad empiezan a demandar los servicios de la salud pública. Claro. Totalmente. Estaba como muy sorprendido y como muy preocupado y a la vez pensando qué hacer, porque hay muchos jubilados, jubiladas, docentes, empleados públicos mismo también, que no llega, que necesita tener 2 o 3 trabajos, que no puede pagarse la prepaga, que vive sacrificando cuestiones, que el jubilado te encontrás que te dicen o cómo me compro un medicamento, y si me compro un medicamento lo divido en 3 para poder... Claro. Bueno, no, no, la situación es grave, mucho más de lo que se amplifica en los grandes medios de comunicación, y ese malestar creemos que se va a expresar en Fuerza Patria. A lo Cor- que sí hay que aclarar bien que, bueno, hay que hacer pedagogía con esto, aunque sea hasta un Sí. día antes de la elección, que vamos con un sistema de votación diferente. Tal cual. Vamos con un sistema de votación diferente, que en su momento creo que yo cuando estuve en el programa ahí hice mis críticas a este sistema, que es un sistema que a favor de las corporaciones, claramente, pero bueno, ya con el sistema en marcha, lo que sí tiene que saber la ciudadanía es que es una boleta única de papel. ¿Qué significa que sea boleta única de papel? Que es justamente única, vos vas a llegar a la mesa donde está el presidente de mesa, va a recortar una boleta, te la va a dar, el presidente de mesa se va a quedar con un troquel, o te vas con la boleta, te vas al biombo, y en el biombo te vas a encontrar justamente con una boleta que tiene las distintas propuestas partidarias con distintos colores en filas, ¿no? Sí. Filas. Ahí tenés que ir a buscar la bandera, la Argentina, ahí está Fuerza Patria, y en la ciudad de Buenos Aires tenés 2 categorías, es decir, tenés 2 filas, 2 filas. Tenés la fila de los senadores y tenés la fila de los diputados Diputados. nacionales. Recordemos que esta es una elección legislativa. ¿Qué significa que sea la elección legislativa? Que las provincias votan para enviar a sus representantes al Congreso Nacional, como enseñaba Correcto. en los libros de historia. Es decir, las provincias envían a sus representantes al Congreso Nacional, al Congreso. Y el Congreso tiene 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Hay provincias que solamente mandan diputados y no senadores. En este caso, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, por si no están escuchando. La provincia de Buenos Aires solamente tiene la categoría de diputados, es decir, una sola fila. Correcto. En cambio, la ciudad de Buenos Aires, además de enviar sus diputados, que renueva 13 diputados nacionales, tiene la primera fila que es de senadores, que renueva sus 3 senadores que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires en el Senado. Nosotros llevamos como primer candidato a senador,
Fuerza Patria, es decir, donde está la bandera celeste y blanca, a Mariano Recalde y a Ana Arias, que es una gran compañera decana de la Facultad de Sociales. Sí. Y como candidatos a diputados nacionales, en sus dos primeros lugares lleva a Itay Hatman, a la querida Kelly Olmos, a Santiago Roberto y lleva a Lucía Cámpora, como los primeros 4. Bien. Nosotros estamos esperanzados de hacer una muy buena elección y meter hasta 5 diputados. Conmigo, un compañero de la fila de Carlos Heller. Mira, te hago una Eh, pregunta. Los datos de mayo, ¿van a tener referencia o es una elección totalmente diferente? No, los datos de mayo fue una elección para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Está bien, Fue una elección local. bien. Bien. Vos decís que no va a tener incidencia. Arrancamos de cero. ¿Incidencia a qué te referís? Y, viste, yo estoy esperanzado, es muy poquita la diferencia. Estoy... No, sí, nosotros nos va a ir mejor. Es más, lo que vemos es que va a ir mucha más gente a votar. Ay, esperemos que Claro, así por sea. supuesto, es Va a ir cierto. mucha gente a votar. Lo que sí, en este caso, los extranjeros no tienen la posibilidad de elegir autoridades nacionales. Exacto. Sí, los nativos, digamos. Los argentinos que nacieron acá en Argentina. Viste que Bien. nosotros los que votamos en provincia tenemos una esperancita que sea el espacio sea grande, porque acá con un voto tenés el 2 por 1, ¿no? En capital. Claro, acá lo que pasa es que es muy importante, porque un voto más, un voto menos te dice si podés meter más o no un diputado, Claro. ¿viste? Y después viste que es que las disputas en el Congreso son, a veces hasta se pierde por un voto, por 2 votos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, está muy peleada la cuestión en el Congreso, y lo que sí tiene que tener seguridad la ciudadanía es que los candidatos de Fuerza Patria nunca van a claudicar ni traicionar, ¿no? Muy Ni a bueno. venderse como Guaider en Paraguay, ¿no? No, no, tal cual, tal cual. Ni darse vuelta, ni ir a cenar a Olivos, ni nada de esas cosas. Hay lealtad, fundamentalmente, al proyecto en cada uno de los compañeros y compañeras que integran las listas de Fuerza Patria. Estamos convencidos esta vez. Nosotros estamos con toda la expectativa. Podés creer, Andrés, que me bajé una aplicación para simular el reparto de legisladores del Con DON para el don. provincia de Buenos Aires, porque viste que el Tanito está ahí, viste. Si tenemos la misma elección que septiembre con los números, los porcentajes, te diría que tenemos a nuestro compañero Tanito dentro del Congreso. Claro, ¿él qué número va? ¿Qué número está él? 19. Ah, 19, claro, La claro. última elección de medio término entraron 15. Claro, sí, el 15 ahora es Nicolás Trota, creo. Sí, Bueno, sí, esperemos hacer una muy buena elección. Sí, 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 sí. Pero bueno, se cuentan los votos, se cuentan de 1 a 1 y se cuentan el domingo, ¿viste? por Bien. Así que hay supuesto. que, hay que Eh, seguir difundiendo la palabra, el mensaje, con mucha claridad, que es Fuerza Patria, o si no hay un proyecto de colonia en marcha, ya es más que evidente. Hay unos niveles de endeudamiento insoportables, Tal que cual. ya ahí la otro día Cristina hablaba de la necesidad de presentar un proyecto y discutirlo en el Congreso que, que, que libere del peso de la deuda a la familia, fundamentalmente de las tarjetas de crédito, porque la gente se endeuda para comer, es algo terrible, terrible. Entonces, la fuerza política que nos puede liberar, digamos, la fuerza política que puede recuperar el verdadero sentido de la libertad de poder comer, la libertad de poder tener Claro. tu casa, tu auto, un trabajo digno, con derechos, porque ahora también van por la reforma laboral, van por una reforma previsional, Exacto. ellos van por todo, van por la precarización total de toda tu vida, no exacto. solamente del trabajo de tu vida, van por los recursos naturales, van por eso, por todos los recursos estratégicos que tiene el país para pagar esa deuda, nefasta, odiosa, imperialista. Vos fíjate que siempre se decía que el prestamista de última instancia era el Fondo Monetario Internacional. Y ahora fuimos más allá de la última instancia. Claro. Directamente a entregar. Vos sabés una cosa, cuando estabas hablando de la necesidad de entender del desendeudamiento de la familia, me hace acordar cuando Pedro Peretti, circulando
en esa columna interminable despidiendo los restos de Néstor, Sí, contó a viva voz, y ahí la gente se enteró que gracias a Néstor y a Cristina claro. se La dejaron deuda de... hipotecaria de los campos. Sí, sí, Exactamente, sí, sí, exactamente. sí. Y a mí me... Bueno, ahí Adar, tenés, ¿ves? Fuerza Patria te libera de las deudas, exacto, claramente. exacto. Y me Porque nos parece que... sacó a los créditos, las deudas hipotecarias que tienen sobre los campos que le iban a rematar, y después toda la inversión pública también que se hizo en la Pampa Húmeda, la Claro. cuenca del Salado, ahí en la zona de la cuarta sección electoral. Después le levantaron con pala, después, bueno, viste, se desconocen. Se olvidan, se olvidan, se Claro. olvida, como de costumbre. Pero hagamos Porque una cosa. a ellos le va bien con nosotros. El tema es que lo que nosotros proponemos es que no solamente le vaya bien a ellos, sino que nos vaya bien a todos. Escúchame, Esa es. 27 arranca otro compromiso. El 27 arranca otro compromiso, el El día lunes. 27 también son 15 años de la partida de Néstor. Otro gran Jo, día a la memoria del pueblo. ¿cómo nos acordamos? Escúchame, Andrés, yo te lo he dicho, hoy te voy a comprometer públicamente. Establezcamos ya un proceso de concientización con una columna, no te digo Bueno, dale. toda la semana. Una vez Bueno, por, dale, dale. una vez por mes, Andrés Labrunda, porque este debate que vos pones sobre la mesa es porque la gente nos va a exigir que si volvemos, No, totalmente. no volvamos a medias tintas. O venimos con un plan o, no, o nos retiramos de la política. Porque si no, El primer punto es reforma del sistema judicial. correcto, No correcto. podemos, no, porque no se va a poder tomar ninguna decisión de fondo. No, Además no se va a porque hay poder. que defender, Y liberar a Cristina también, ¿no? Liberar al país para liberar a Cristina. liberar a Cristina, liberar a Milagro, liberar, Todos los liberar al compañeros. pueblo, pero también un mecanismo de consolidación de los derechos adquiridos para que no venga cualquier papastrulo, vamos a decirle así en términos coloquiales, y haga lo que quiera con la Constitución, con la democracia y con este bendito país. Bueno, ahí por eso les decía, creo que todo el proceso de Memoria y Verdad y Justicia mostró un camino de cómo hacerlo. Claro, exacto, Lo mostró que es exacto. con mucha amplitud, mucho debate, mucha perseverancia, la no claudicación, el insistir. Por eso que es tan importante la lucha de las abuelas, las madres y todos los organismos de derechos humanos. Y también ahí como y el rol de la justicia, que realmente la justicia ahí fue ejemplar, ¿no? Porque se juzgó a los militares desde la justicia ordinaria. Tal cual. Entonces, bueno, hay un ejemplo ahí, un faro a seguir, que por eso somos reconocidos en todo el mundo, por la Exacto. política de derechos humanos. Pasa que acá eso se ningunea, bueno, se intenta olvidar, pero la realidad es que Argentina está reconocida a nivel internacional por toda su política en la materia. Ni lo dudes. Bueno, oficialmente comunicamos que el compañero Andrés Lablunda Bueno, conta, con, acepto. Bien, bien, es un hecho. es un hecho, está ahí va a ser nuestro columnista. Un abrazo enorme, Andrés, y Bueno, nos encontramos en saludos. el triunfo. Así es, gracias. Andrés Lablunda, legislador de la ciudad, en el día del reconocimiento de que hay que Derecho a luchar la identidad. por nuestro derecho a la identidad. Pero lo explicó bien, no es solamente por una cuestión. Estamos hablando de un hecho real que no se puede ocultar más. Tienen que aparecer los datos de que estas familias necesitan reencontrarse con sus nietes para que haya justicia en la Argentina.